Qué bueno que siempre encuentres al menos un libro que enamora, que te seduzca, que te cobije. Qué bueno que tengas siempre al menos un libro que sobre todo te acompañe. Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera jornada del primer encuentro de la Estrategia Nacional de Lectura en las Escuelas Normales. Y para abrir de la mejor manera esta jornada, tenemos la conferencia de Josefina Larragoiti, la biblioteca ante el nuevo universo del libro. Déjenme comentarles que nuestra conferencista nació en la Ciudad de México, es editora, promotora cultural, diseñadora editorial, ilustradora y profesora mexicana. Es licenciada en Diseño Gráfico por la Escuela Normal de Artes Plásticas, por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en estudios mesoamericanos, fundadora y directora general de Editorial Resistencia. Desde 2007, Josefina Larragoiti edita la colección de narrativa gráfica mexicana. Desarrolló la popular revista Época de México junto con Abraham Sabludovsky. Es docente de posgrado en la Academia de San Carlos e imparte cursos y talleres de diseño editorial en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Bienvenida, Josefina. Adelante. Gracias. Ya le encontré el botón. Buenos días. Gracias por estar aquí tan temprano y espero que no les haga continuar el sueño y que podamos hacer una plática real y productiva para todos a partir de la experiencia, que eso es como lo que importa. Como dijeron, bueno, primero les agradezco que me hayan invitado, les agradezco la confianza de poderme escuchar. Es para mí, de verdad un honor poder platicar con ustedes y poder como despertar inquietudes y compartir como esta experiencia de cómo yo llegué de ser a diseñadora gráfica, como dijeron, a editora y ya tener pues que ver con autores y poder generar colecciones que también son como alternativas, no lo que está haciendo el mundo comercial de la industria editorial. Cuando uno tiene una editorial independiente o cuando uno tiene la oportunidad de compartir conocimientos, cuando tiene la oportunidad de elegir lo que quiere hacer a partir de lo que uno va percibiendo que necesita la gente alrededor, pues genera ideas que los otros, por estar pensando en como en el comercio, ¿no? En qué autor sí va a ser importante, qué libros sí voy a vender, o los mismos autores que se quieren hacer famosos y entonces se van a esas editoriales, pero tienen como el foco en más una mercadotecnia que realmente en llegar a un público, que eso es como lo que importa, pues nos dejan el campo abierto a todos los que estamos atrás. Y bueno, ustedes están atrás. Ustedes, lo primero que quiero decirles es que tienen el campo abierto para hacer lo que quieran. Mientras los demás están haciendo lo que todos hacen, Doris Lessing tiene una frase que dice, no sé cómo no se dan cuenta, cómo repiten lo que dicen los demás, ¿no? Y así vive el mundo, ¿no? Repitiendo lo que dicen los demás, mientras hay gente como ustedes que puede generar ideas nuevas y vamos a ver cómo esas ideas nuevas pueden llegar a impactar o a ser importantes y cómo el tiempo es el que nos va a decir si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Pero bueno, voy a empezar. Les preparé una presentación y bueno, el título, que es la biblioteca ante el nuevo universo del libro, tiene mucho que ver con la tecnología, pero también vamos a ver a México desde la no tecnología, porque hay muchos lugares y muchas regiones que no tienen acceso a esa tecnología, pero la tenemos que atacar de alguna manera culturalmente. También pensemos que esa tecnología podrá llegar o no podrá llegar, y llegará el apocalipsis y desapareceremos todos y entonces ya no importa que no tengamos internet. Pero mientras, ustedes tendrán que pensar en proyectos que abarquen las dos áreas, ¿no? La tecnológica
y la que tenemos nosotros como física, que es la que nos va a transmitir los conocimientos siempre. Yo sí soy una defensora del libro impreso, aunque sí tengo libros electrónicos. Les diré lo que esa industria tampoco ha caminado en México, pero pues es una industria que existe y que no sabemos, la tecnología avanza tan rápido que en 10 años no sabemos qué va a pasar, pero yo creo que el libro no va a desaparecer de ninguna manera, ¿no? Hablábamos de que ustedes, si están en las escuelas debería haber una biblioteca. Yo recuerdo cuando era niña, y sí, en mi escuela, que era una escuela pública, había una biblioteca, y en esa biblioteca afuera había un espacio donde uno podía sembrar plantas y frijolitos y estas cosas. Entonces había una manera de introducirnos al mundo al universo del libro y al mundo de la naturaleza. Y yo creo que en todas las escuelas hay una biblioteca, y si no hay una biblioteca, pues tendría que haber una biblioteca. Ahora, una biblioteca no solamente es un lugar donde tengamos que guardar libros, que son, bueno, para los que amamos el libro, cualquier libro es hermoso. Entonces, qué bueno que haya lugares y donde se resguarden los acervos. Pero la idea sería que la biblioteca se convierta como en una segunda casa, en un lugar donde uno quiera llegar a descubrir cosas. Uno en esas bibliotecas descubre sus inclinaciones. A mí me gusta la historia, me queda clarísimo, pero también me acuerdo cuando era niña y iba a la casa de mi abuela y yo veía el teleguía, pero veía el teleguía de cuando yo no había nacido, porque yo quería ver qué veían cuando yo no había nacido y qué hacían cuando yo no había nacido. Entonces, en ese momento uno va definiendo los perfiles de lo que quiere hacer, y yo estoy haciendo libros de historia, pero tiene toda una historia lógica de recorrido, y yo creo que ustedes están teniendo una historia lógica de recorrido que ya les está dictando lo que les gusta hacer, y ustedes van a guiar a la gente a partir de lo que les gusta hacer, no imponiendo lo que les gusta hacer, pero a partir de eso es que empezamos a guiar a los demás. Entonces, bueno, está la definición de biblioteca, que no sé, ya la han de haber visto en algún lugar, pero lo importante es que no es solo un lugar para guardar libros, es un lugar para generar comunidad, para generar unión, para generar conocimiento en conjunto. Y lo que me gustaría también es inquietarlos para hacer su propia biblioteca, ser bibliotecarios o ser escritores, y ya lo mejor que pudiera pasar es que se volvieran editores. Vamos a ver que sí se puede, y que no importa qué están haciendo las grandes editoriales, nosotros podemos hacer la editorial que necesitamos en el lugar donde estamos, con lo que necesitamos, con la gente que vive con nosotros. Entonces, bueno, eso requiere una biblioteca, que la gente se especialice. Me imagino que quien piense en ser maestro y quien piense en ser bibliotecario, le gustan los libros. A ustedes les gustan los libros, no nos tienen que gustar los mismos, a cada quien les gustan los libros que quiera. Lo importante es encontrar el libro que nos gusta y a partir de eso descubrirnos y entonces poder comunicar a los demás lo que queremos comunicar. Entonces, dice, al igual que una editorial, busca generar vínculos de confianza. Yo quiero hacer un proyecto como una biblioteca, o yo quiero hacer un proyecto editorial, pues lo que yo quiero es que haya gente que me acompañe, porque si no, ¿para qué quiero un proyecto editorial si nadie va a estar conmigo? ¿Sí? Ahora, yo quiero hacer cosas que necesiten los demás, que me gusten, por supuesto, pero si yo hiciera solo lo que a mí me gusta, pues les estaría dando ahorita una plática de Dostoyevsky, ¿no? Porque a mí me gusta Dostoyevsky, y a lo mejor a ustedes van a decir, ay no, a mí me gusta Edgar Allan Poe, y yo, perdón, pero yo sé que es importante, pero es muy difícil para mí Edgar Allan Poe. Eso no quiere decir que ni yo sea ignorante ni que ustedes sean ignorantes, es que cada quien escoge dónde se encuentra, en qué lectura se encuentra. Pero cuando estamos trabajando para otros, lo que nos importa es qué necesitan los otros, no qué necesitamos nosotros. Eso ya lo sabemos. Y no necesitamos estar con nuestros amigos, porque esos son nuestros amigos y vamos a saber que contamos con ellos todo el tiempo. Necesitamos generar un conocimiento que le llegue a mucha gente, aunque no la conozcamos, ¿no? Y que le sea valiosa. Para eso pues hay que hacer un estudio de campo muy importante, que lo dicta la cadena del libro. No sé si ustedes saben o han escuchado qué es la cadena del libro, ¿no? Bueno, un libro llega a sus manos porque existe una cadena. Existe una cadena desde el que ideó el concepto del libro, desde el escritor y desde el editor responsable de una producción, ¿no?
surge de una idea. Ese libro después tiene que pasar muchos escalones, ¿no? Tiene que ser producido, tiene que ser diseñado. Yo soy diseñadora gráfica, yo terminé haciendo libros, pero en realidad estudié diseño gráfico en la universidad. Y luego para hacer mis libros de historia, pues me especialicé en la historia de Mesoamérica, porque especialmente me interesa la historia de México, ¿no? Pero eso uno va avanzando como quiere. Entonces pasa a la producción, después se imprime, después se distribuye, se lleva a las librerías, después se vende, pero para que se venda se necesita que exista un comprador, o un lector que va y compra el libro, y cuando el libro se compró y se leyó, y por fortuna se comparta, que ustedes puedan compartir todos los libros que tengan, pues el libro cerró su cadena, ¿sí? Hay libros que se saltan la cadena, ¿no? Hay libros que solo se producen y que ya están comprados, por ejemplo. Hay muchas editoriales que ya no les importa vender el libro o producir como presentaciones o llevar a sus autores, porque los libros ya están pagados, fueron un negocio. Entonces, si esta cadena se rompe en algún momento, hay muchos autores que se autoeditan, que eso es muy bueno. El problema es que como no entran a la cadena del libro, entonces no llegan a las librerías, entonces no llegan a los autores y entonces no se venden, y a lo mejor se venden porque fueron a un festival o porque fueron a una feria, pero la cadena del libro está rota, ¿no? Ustedes son parte de la cadena del libro, ustedes son parte de los que, bueno, dentro de la cadena hay esta parte muy importante que son los que hacen que se lea el libro, y ahí estamos todos los que damos clases, ¿no? Nosotros estamos, o los que estamos en una biblioteca, los que queremos que llegue ese conocimiento del libro a muchísima gente, bueno, ahí estamos. Y si se fijan, es como lo más importante de toda la cadena, y se los puse ahí en grande. Los que tenemos que hacer que el libro se lea somos los que cerramos la cadena del libro. Y si ese libro movió la conciencia, ¿no?, la felicidad, la tranquilidad a alguien, pues ya logramos lo que queríamos con ese libro. Entonces, por eso hay que tener muy claro qué es lo que queremos hacer con cada libro. Si hacemos, la cadena es muy fiel, fíjense, si hacemos algo mal, siempre que hay malas intenciones, algo sale mal, ¿no? Será la justicia divina, las estrellas, los astros se alinearon, lo que ustedes quieran, pero la justicia llega, y si ese libro nació sin su, pues normal, ¿no? Como no nace y lo cuida su mamá y crece y lo educan, pues al final algo sale mal y entonces uno sale una persona que se porta mal, ¿no? Entonces el libro respeta la misma cadena y ustedes son la parte más importante de la cadena. Entonces yo los quiero invitar con esta plática a que se vuelvan sus propios editores, sus propios promotores, ¿no?, a partir de lo que saben, o sus propios generadores de bibliotecas, que eso sería lo más importante. ¿Cómo pueden? Pues conociendo lo que está pasando. Tampoco uno puede inventar lo que está sucediendo en el mundo, pero sí, tampoco podemos hacer todo lo que está pasando en el mundo, ya vamos a ver, pero sí podemos hacer que lo que está pasando en nuestro mundo mejore y le sirva a la gente que está junto a nosotros. Entonces, ya digo, entonces, ustedes, bueno, veo muchos jóvenes, que eso está interesante porque hablábamos al principio, la tecnología pareciera que está en todo el mundo, ¿no? Pareciera que alcanza a todos los que estamos en este mundo, pero no es cierto. Hay regiones en las que la tecnología no sirve. Bueno, es más, no regiones, yo doy clases en la Academia de San Carlos y no hay internet, ¿no? No hay internet para los alumnos y a veces no hay ni una computadora con un proyector, y es la UNAM que se supone que tendría que tener en cada salón un proyector y una pantalla y toda la tecnología, bueno, no la tiene, ¿no? Y uno les dice a los que están en servicios escolares, oiga, a cualquier alumno que vaya y le diga, ¿me puede dar la clave de internet? No, esa no la pueden tener ustedes, son para los maestros, y eso es absurdo, ¿no? Los alumnos deberían tener ese acceso para tener la clase con los maestros, pero bueno, si en la UNAM pasa eso, imagínense en un territorio retirado, en una sierra, donde a lo mejor en una comunidad donde ustedes sí quieren trabajar porque es su comunidad y eso sería increíble, pero no tienen tecnología, bueno, hay mucho que hacer. Afortunadamente existen los libros, y quien diga que van a desaparecer, pues que vea que los códices siguen existiendo y no se han degradado, y
No sé si en casa de sus abuelitos hay libros antiguos, pero el libro supera los cientos de años y el conocimiento está ahí. La otra cosa es que el conocimiento está ahí en esos libros, pero hay que generar nuevo conocimiento y hay que ver pues lo que está pidiendo nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro alrededor, y eso es para lo que están ustedes, para detectar eso, ¿no? Con sus propios alumnos. Bueno, aquí es un ejemplo. Yo me encontré luego fotos en internet, pero bueno, esa pequeña biblioteca. Uno puede hacer una biblioteca con lo que quiera, o sea, me refiero a esos guacales o lo que ustedes vean, pero bueno, lo que no pueden faltar son libros. Eso sí, la biblioteca debe tener libros, cómo los acomoden, dónde, si pongan cojines, no importa. Lo que importa es hacer un espacio agradable donde la gente realmente se pueda acercar al conocimiento a través del libro. No sé, yo cuando iba en la secundaria, a mí nunca se me va a olvidar Marianela, aparte de que es interesante, es un drama. No sé si lo han leído, yo creo que sí, y si no lo han leído ya los jóvenes creo que deberían leer Marianela, ¿no? Porque aparte el maestro nos hizo actuarla, y yo no fui Marianela, ya sería peor, yo creo que estaría más traumada aún. Pero no se me olvida Marianela, no se me olvida ese autor, no se me olvida los sentimientos humanos, y solo fue porque el maestro nos hizo actuar Marianela. No necesitábamos internet y no necesitábamos nada más, ¿no? Nada más que fuera impactante, ni luces, ni videos, ni nada. No necesitamos estar proyectando tecnología en la escuela para que los alumnos se conmuevan, entiendan, aprendan, sean conscientes, ¿sí? Está bien que no puedan vivir sin su celular, pero el celular, si ustedes se fijan, es lo más egoísta del mundo porque se ve así, chiquitito y uno solo. Y cuando tengan mi edad y usen lentes ya no van a ver el celular, entonces hay que pensar en otras cosas. También hay que pensar en libros con letras grandes, que mucha gente no hace. Si van a ser editores, ojalá, bibliotecarios, habría que estar buscando gente que hiciera editoriales, que hicieran libros para la gente que ya no ve, y no es nada malo, simple y sencillamente con los años uno deja de ver y es real, ¿no? Yo siempre dije, yo nunca he usado lentes, nunca, y ahora no veo sin lentes, ¿no? Entonces es una realidad todo eso. ¿Qué pasa? Pues que si observamos lo que pasa alrededor nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando y de lo que necesita la gente, y vamos a hacer cosas que sí le sirvan a la gente, que es para lo que estamos, ¿no? Si quieren le cambiamos de... Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí, hay maravillas. A lo mejor ni vamos a ir a Estados Unidos nunca, pero las librerías son como centros de negocios y uno puede imprimir su libro. Y no digamos en Inglaterra, ya uno va a la librería y como en cajero automático le pica al botón y sale el libro impreso. Uno elige qué libro quiere y qué portada le gusta, ¿sí? Y paga y entonces sale el libro impreso. Suena bien bonito, suena guau, okay, pero no, pero estamos en México, ¿no? Y en México tenemos que hacer que lleguen libros y que sean hermosos, pero no van a salir de una maquinita, ni vamos a tener esas librerías fabulosas, porque son librerías públicas, ¿no? Bibliotecas, bueno, es que ellos les dicen libraries, pero son bibliotecas, o sea, no venden libros, son las bibliotecas de los Estados Unidos, ¿no? Donde ofrecen, bueno, lo que quieran, ¿no? Seguramente hasta pueden beber vino y estar compartiendo con sus amigos leyendo el libro. ¿Qué pasa en la biblioteca? Que la biblioteca ya no nada más es este lugar donde los acervos se guardan, es el lugar donde la gente va a llegar a convivir, es donde ya se tienen que abrir espacios de comunicación con el autor, de convivencia entre la gente que le gusta ciertos géneros literarios. Eso está pasando. ¿Saben qué pasa? Lo más triste es que la cadena del libro, como está rota, como que no hay esta comunicación del que hace que la gente lea, con los que producen los libros, que lo que tienen aquí enfrente es el dinero, dinero, dinero. Pues es que las editoriales invierten en hacer presentaciones, invierten en llevar a sus autores, le pagan a sus autores, pero no los llevan a las bibliotecas. ¿Por qué la biblioteca, que ya tiene un espacio, no les da espacio a los escritores, a los presentadores, para hacer ahí centros de convivencia donde los chavos vayan y vean lo que quieren ver, escuchan lo que quieren escuchar? Entonces está rota la cadena entre la industria editorial y los profesores o los especialistas o los literatos, que son los que harían que llegaran estos libros realmente a la gente que lo necesita. Entonces, bueno, les pongo ahí nada más para que vean qué está pasando con los gringos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que les estoy diciendo.
sería muy interesante buscar alianzas con editoriales. Hay editoriales que evidentemente les van a decir que no, gracias, y que van a editar a Yuya, ¿no? Y no sé si aquí todos saben quién es Yuya, y seguro sí saben quién es Yuya, ¿no? Y les da consejos de belleza y qué bueno. Y ella ha ganado mucho dinero y qué bueno, ¿no? Eso es parte de la vida. Pero ustedes, ¿qué le van a enseñar a los chavos? O sea, que vayan y lean Yuya, pues no, ¿no? Pero porque la editorial que edita Yuya no les interesa editar nada de una comunidad porque la comunidad lo necesita, o sea, no lo va a hacer porque no significa dinero, pero hay muchas editoriales que sí, y si no hay, pues aquí están ustedes para hacer su propia editorial, ¿no? Con las cosas que ustedes necesitan. Vamos a ver que no es tan difícil hacer una editorial, digo, si no se quieren hacer ricos, ¿no? Pero si quieren hacerse ricos, pues sí tienen que hacer la biografía de Gloria Trevi o buscar a Yuya o algo, ¿no? Pero bueno, hagamos alianzas. Estas son, bueno, imágenes de cosas que nosotros podemos lograr. O sea, yo soy una editorial independiente, pero realmente lo de la narrativa gráfica ha sido muy interesante porque acerca a todos los jóvenes, ¿no? Y tenemos una colección ya de más de 30 títulos de autores mexicanos, de cómic, que generan estas convenciones donde los autores hablan con los jóvenes, pero eso se podría hacer en una biblioteca, ¿no? Porque de todas maneras ni les pagamos a los que fueron, ni nosotros cobramos por hacer esa presentación. Entonces ya está el espacio, ¿por qué no hacemos que este trabajo editorial llegue a otros lugares? Y hablo yo en representación de muchas editoriales que están haciendo lo mismo, ¿no? Que no tiene que ver con el círculo comercial. Entonces, tiempo de diversificar, capacitación interdisciplinar, ¿no? Bibliotecario, editor, yo digo que sí. Normalista, editor, pero por supuesto. A lo mejor nunca se lo habían planteado, pero ustedes pueden generar su propio sello editorial con las propias necesidades de la comunidad con la que estén trabajando en este momento. Yo no sé dónde trabajan, yo no sé si tienen acceso a la tecnología o no, pero tampoco importa. O sea, los libros se siguen imprimiendo, ¿sí? Hacer libros parece muy difícil, pero no es, ¿no? No es si alguien, bueno, se les puede dar un curso, que aprendan muy rápido. Y hacer libros baratos no es nada difícil tampoco. Hacer la tecnología on demand que existe en la ciudad, on demand es bajo demanda, o sea, quiere decir que si yo necesito un libro, me imprimen un libro. Pareciera como algo imposible, pero no lo es. O sea, en la ciudad ya hay mucha gente que ofrece bajo demanda libros. Entonces, ustedes podrían diseñar sus propios libros, los que necesita su comunidad, su escuela, o hacer compilaciones de literatura que ustedes creen que va a necesitar su escuela. O vamos a ver, porque en una comunidad de Huatusco yo me encontré que estaban escribiendo los jóvenes y hicimos un libro, ¿no? Entonces, ese libro se puede hacer con un conocimiento, de verdad, o sea, puede parecer absurdo, pero no, o sea, en 4 días yo les puedo mostrar en un programa, porque afortunadamente la tecnología, o si no a mano, cómo pueden hacer un libro. Cómo pueden hacer un libro y imprimir un libro. Pero un libro que sea útil, no ese libro que vamos y compramos en la librería y que cuesta mucho dinero, que lo compramos porque está bonito y porque es mi libro. Podemos generar libros del conocimiento que necesitamos transmitir o del que queremos nosotros tener. Entonces, se puede imprimir de un libro a 10 libros, a 100 libros, y hasta ahí no es caro. O sea, les va a costar a lo mejor el libro hasta más barato que el libro que compran en la librería de Yuya, ¿no? Que cuesta 300, 400 pesos, no sé. Ustedes pueden hacer libros baratos pero que sirvan, eso sí se puede. Digo, ahorita no es eso, pero si les diera una plática, les podría dar una plática de cómo pueden hacer un libro fácil y aprender y verían que no es difícil, o sea, no les estoy mintiendo. Soy diseñadora. Hay muchos editores que no son diseñadores. Yo primero fui diseñadora y luego me volví editora. Por eso les puedo decir que hacer un libro es muy fácil, ¿sí? Cualquier otro les puede decir que no. Y un editor le tiene que pagar a un diseñador un dineral para que le diseñe su libro, ¿sí? Yo me diseño mis propios libros y yo los edito y yo... Entonces, uno se ahorra muchísimo dinero. Y yo les puedo decir la verdad, es muy fácil hacer un libro. Hay que tener el contenido, ¿no? Evidentemente un autor que esté valorado por nosotros, conocimiento que consideremos que sí se debe compartir y digo, sí, dinero para imprimirlo, pero no tiene que ser caro tampoco, ¿no?
Y también tienen que pensar, a lo mejor en su región no existe esta impresión bajo demanda, pero hay impresoras y podemos usar engargolado, y eso sirve para hacer un libro. Estamos dando clases, entonces lo que necesitamos es que el conocimiento se comparta, no tiene que ser pasta dura, brillante. Además, yo odio los libros de pasta dura, más porque son carísimos. Y es lo mismo leer un libro en pasta dura que en pasta suave, ¿no? ¿Para qué gastamos en él? Lo único que hace es que el libro sea más caro y que se tenga que vender más caro. Y hay gente, bueno, más entre los diseñadores, y esta moda que hicieron del libro álbum, de que los libros infantiles tienen que ser grandes y con pasta dura y carísimos. Entonces los niños ya no leen los libros, ¿no? Los tenía que comprar el gobierno para que estos lleguen a las bibliotecas, porque ningún papá tiene para comprar esos grandes libros álbums con fotos enormes, entre paréntesis, de países que no son nuestro país, porque van y los compran en las ferias, a países extranjeros. Yo no entiendo por qué, habiendo muchos escritores mexicanos, ¿no? Muchos ilustradores mexicanos que podemos hacer libros bien, ¿no? Bueno, van a las ferias, compran libros de Alemania y de Inglaterra, que qué bonito que el niño viva en la nieve y que tenga un oso y lo que quiera, pero bueno, no es nuestra realidad, ¿no? O sea, si vamos a ver un oso, pues que sea en otro lado, pero no puede estar en la nieve, ni nosotros vestidos como de rusos, ¿no? O sea, eso no es nuestra cultura. ¿Por qué está así? Porque, les digo, la cadena de libros está rota, entonces lo que manda es la industria, y eso está mal. Tendríamos que mandar nosotros, los que hacemos los libros, ¿no? Y ya los estoy hablando como editores, porque se tienen que volver editores. Y bueno, editar cosas así como lo que no edita cada quien, que es muy importante. Y que las bibliotecas lo tienen como que lo van a hacer, pero no realmente es claro, porque yo voy a una biblioteca y no veo dónde está el libro de registro para que yo diga qué quiero leer, ¿no? Que yo creo que sería muy importante, saber qué quiere leer la gente que está donde yo estoy. Pero se supone que es una obligación que las bibliotecas tuvieran un libro de registro, pero no lo tienen, ¿eh? Yo hice una investigación y la verdad no lo tienen. Entonces, ¿qué es muy importante? Que ustedes se den cuenta que de donde están hay gente que va a depender de ustedes, y que el conocimiento o el despertar que ellos tengan hacia la cultura va a depender de ustedes porque es real, ¿no? Y entonces, tomarse la molestia de poner un cuaderno y ver qué quiere el lector, ¿no? ¿Qué libro le interesa? ¿Qué autor le interesa? ¿Qué está haciendo que no conocemos nosotros? Es imposible conocer todo, ¿eh? Todos los días alguien nos puede enseñar algo que no sabíamos. Entonces, pues hay que ver qué quiere la gente que está alrededor de nosotros. Escuchen a los que están, o a sus mismos compañeros, ¿no? Tiempo de nuevas estrategias y trabajo en equipo. Es lo mismo que les estoy diciendo. O sea, no es porque quiero que me vuelvan a invitar, pero sí, gracias por invitarme. No, pero sí porque quiero que se vuelvan editores, quiero que se vuelvan bibliotecarios, quiero que se vuelvan buscadores de cultura, porque si ustedes van a transmitir conocimiento, pues lo mejor que pueden tener es conocimiento, y cada vez más conocimiento, y más conocimiento, y entre más conozcan, más se van a sorprender ustedes y más van a mover afuera. Entonces, por ejemplo, aquí hay una estrategia que hicimos. Tuve un año de pesadilla, y lo puedo decir, y lo malo es que no soy escritora, pero lo escribiría, que trabajé en TV Azteca. Un año, no soporté más, no tienen ni idea. Ahí la cadena del libro y la cadena de la vida está rota, ¿no? Ahí está todo roto. Entonces, pero dentro de todo hicimos estrategias interesantes. Y esto que ven las escaleras son libros que se pusieron en el Auditorio Nacional, ¿no? De la Ciudad de México. El reto era juntar 1 kilómetro de libros. Entonces, ¿qué hicimos? Convocamos a todas las editoriales para que nos regalaran libros y juntáramos 1 kilómetro de libros. A lo mejor 1 kilómetro de libros es mucho, pero sí pueden hacer 10 metros de libro en su comunidad. Y yo les aseguro que si buscan a las editoriales les van a regalar libros, sí se los van a regalar. Las editoriales, como también está rota la cadena de libros en las librerías, cuando uno hace un libro nuevo lo exhiben 2 semanas en la librería. Por eso son importantes las bibliotecas, porque ahí van a estar para siempre. En las librerías están 2 semanas en la mesa de novedades y luego se van
Con suerte se van a un librero, pero si no, se los regresan a los editores. Entonces los editores tienen sus bodegas llenas de libros que no pueden mover porque las librerías ya no quieren mover los libros, ¿no? Y si son libros alternativos y si no hay Yuya, pues está más difícil, ¿no? Entonces necesitamos tener nuestros espacios con nuestros libros y nuestras propias librerías. Entonces ahí, si se quieren volver libreros, pues ahí hay otra cosa, ¿no? Hay mucho que hacer por los libros. Digo, porque a mí me dijeron que hablara cómo estaba el libro. Pero bueno, esta es una idea. Lo del kilómetro de libros les puede funcionar, ¿no? En todos lados, en todas las escuelas, en cualquier momento, háganlo. Si a mí como editorial me dicen vamos a hacer un kilómetro de libros de la sierra, no sé qué, regálame libros, les regalo libros. Y les van a regalar libros Santillanas y Random House y todo el mundo les va a dar libros. Les aseguro que les van a dar libros. Lo que pasa es que nadie los pide tampoco, ¿no? Entonces, pues lo más importante, el trabajo de campo, que es lo más difícil. El que tiene éxito se movió. El que está cómodo en su zona de confort y entonces va a la escuela y lee lo que le dijeron y aprende lo que aprendió y lee el libro que un primo le recomendó y ve lo que leyó su papá, pero no sale a buscar qué necesita él de entrada. Primero, ¿qué quiere uno, no? Porque si uno va a una librería, antes del internet, ir a una librería era, digo, una aventura, era un placer. Yo no viajaba sin ir a conocer una librería del lugar donde estaba y sin comprar libros. Entonces, ahora parece que ya perdieron el encanto por encontrar un libro y entonces se vuelve todo bidimensional en internet y todo. No hay gente, y más los jóvenes están perdiendo la curiosidad por saber qué está pasando en la vida real, por moverse, ¿no? Están como en un mismo lugar y eso es terrible, porque al final creen que saben mucho pero no saben nada, ¿no? No conocen nada, no sienten nada, no les mueve nada. Entonces, aguas con esta falsa sensación de que sabemos un montón y de que estamos conectados con el mundo, porque entonces estamos conectados con lo que el mundo quiere que sepamos, no con lo que nosotros vamos a descubrir. Y si no descubrimos, pues no podemos mover a nadie más. ¿Para qué le decimos a alguien lo que ya vio en la mañana en internet? O sea, ¿cuántos días hablaron de José José? Y no es porque no me gusta José José, pero el tema de todo el mundo era José José, ¿no? ¿Por qué no había otros temas? Porque ese era el tema, y si ustedes abrían cualquier red social, era José José, ¿no? Se murió León Portilla y dejaron, no, o sea, siguen hablando de José José, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe ni quién es León Portilla, y eso es muy grave, ¿no? Y ustedes sí deben saber quién es León Portilla y deben comunicar quién es León Portilla, por ejemplo. Digo, porque coincidieron las dos muertes y la verdad se acuerdan de José José, pero no de León Portilla. Aunque sea por curiosidad, busquen quién fue León Portilla, ¿no? En este ejemplo les pongo, es una biblioteca que está en la Universidad de Puebla, que hizo su comiteca. Entonces ahí lo único que hay son cómics, de todo el mundo y los mexicanos, y solo llevan autores de cómic. Es una buena idea, también es muy temático, ¿no? Insisto, depende de lo que queremos. Luego ya los enemigos, ¿no? En 2010 yo fui a la Feria de Guadalajara a un congreso que hubo para editores, no sé si algún normalista fue un maestro. Bueno, fue la primera vez que trajeron extranjeros, eran americanos, alemanes, un suizo, que nos presentó aparte un programa de diseño para hacer libros digitales, porque ¿saben qué? En 2010 los libros desaparecían, o sea, no había más, todos salimos aterrados así de que, bueno, yo dije, ¿ahora qué me voy a dedicar si ya no hay libros, ¿no? O sea, los libros desaparecen, 2010, ¿no? La tecnología ha avanzado, por supuesto, sí. Los libros no han desaparecido, por supuesto, no. Y ojalá no desaparezcan nunca. Los libros son un registro histórico, por época, ¿sí? ¿Quién va a saber qué nos pasó? Creo que vamos a hacer la sociedad menos conocida, porque mucha gente está registrando solo en electrónico y ese registro se va a perder, ¿no? Entonces ustedes tienen que bajar sus registros al papel para que esto trascienda, si no se van a ir quedando como algo que nunca pasó por la tierra, y eso es muy peligroso porque entonces no van a saber todo lo malo que está pasando y a lo mejor lo van a repetir, ¿no? Entonces conocer lo que está pasando sí ayuda a las futuras generaciones. Y bueno, hay generaciones aquí muy jóvenes que todavía van a sufrir esta pérdida de conciencia y de registro por no haber atendido que necesitamos un registro.
¿no? Entonces, bueno, esas bibliotecas las investigué. Las bibliotecas virtuales realmente son interesantes y si se pueden hacer, ojalá las puedan hacer, si tengan un registro histórico. Pero ¿qué están haciendo? Están capturando digitalmente todo lo que es regional, toda su historia regional, todo lo que a la región le compete en su historia, ¿no? Igual lo mismo, la historia para que se conozcan en el presente, y están haciendo registros, pero básicamente económicos, de hechos históricos, ¿no? De hechos científicos. Eso es la librería virtual hoy. Yo no les puedo decir que eso no sirve, que va a servir, que desaparece, no sabemos qué va a pasar con la tecnología, pero sí existen bibliotecas virtuales, están funcionando regionalmente. Eso quiere decir que en nuestra propia escuela podemos hacer nuestra propia librería virtual, biblioteca virtual, ¿sí? Entonces, sí sirven, trasciendan o no, no sabemos. Así como a mí me dijeron en 2010 que los libros desaparecían y yo me dedicara a hacer otra cosa en la vida, bueno, al día de hoy los libros no han desaparecido y al revés, se han ligado a la tecnología, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver. Y a ver, pues hacer de la biblioteca un espacio cultural, ya vimos, que ustedes todos quieran ir a una biblioteca y disfrutar en una biblioteca, ojalá lo logren, ¿no? Reconocer nuestra realidad y trabajar para generar bienestar. Reconocer nuestra realidad es saber qué se está haciendo donde estamos nosotros y qué queremos hacer, ¿no? Y que no sea lo que está en el celular y en internet lo que queramos hacer, sino realmente que estemos enterados de qué está pasando alrededor de nuestra vida para saber qué queremos hacer, ¿no? Escuchar al lector, conocer la producción actual, muy importante, pero bueno, es trabajo de campo. Y a ver si es la que sigue. Esto es muy importante y ojalá lo tomen en cuenta y ojalá sí lo hagan, ¿no? Que se acerquen y aconsejen a las editoriales y a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, a la CANIEM, porque pareciera que es al revés, que las editoriales y la Cámara deciden lo que ustedes tienen que enseñarle a la gente y no ustedes le dicen a la Cámara lo que necesitan para que la gente aprenda, ¿sí? Entonces, no hay libros, he platicado con algunos bibliotecarios y pues no hay libros de biología actual, no hay libros de química actual, no hay libros de oficios, por ejemplo, que en México los oficios siguen siendo importantes, como en Francia, ¿eh? O sea, no es que es del tercer mundo. En Francia los oficios son hasta premiados y hay escuelas para poner ladrillos, para ser carpintero, son oficios reconocidos por escuelas increíbles. Bueno, aquí la gente vive de los oficios y no hay que menospreciarlo, hay que entender que es la realidad de México y que es muy valioso, porque no hay libros para los oficios, todos los oficios que hay en todos los lugares donde ustedes viven, y se están preocupando ustedes por ese conocimiento, porque es la manera, o sea, no vamos a hacer, aquí no es todavía de que usan la lavadora y la tiran, casi ya lo logran, ¿no? Se nos descompone la lavadora y la tenemos que tirar, por lo menos con las impresoras láser, ya, si se te echa a perder la impresora la tiras, porque sale más caro componerla que comprar una. Eso es absurdo, esa es la economía como del primer mundo, ¿no? Tira, gasta, pero nosotros estamos en México y no somos esa economía. Entonces hay que empezar a hacer conciencia y recuperar lo que tenemos y componer como antes nuestro abuelito componía todo lo que se descomponía, ¿no? No tenía uno que estar comprando estéreos y radios, estar cambiando el celular, comprar esos celulares de 20,000 pesos, de verdad yo no entiendo. Con 20,000 pesos imprimo un libro, ¿no? Prefiero imprimir un libro que traer un celular de 20,000 pesos y que si me lo roban o lo pierdo, pues, no. Hay cosas de veras más importantes. Con 20,000 pesos, como los libros baratos que les digo, imprimen 3, ¿no? Y les sirve para su escuela. Las nuevas tecnologías, ¿sí? No sé si han visto esto, pero por ejemplo el TEC de Monterrey ya da clases en toda la República. El maestro físico está en la Ciudad de México, por supuesto, desgraciadamente todo está centralizado, pero así como holograma, lo ven en todas las otras escuelas, ¿no? Y si ustedes se fijan, hay una pantalla al lado, esa pantalla que está atrás, bueno, ahí se ven los alumnos, entonces el maestro ve qué alumnos, cada cuadro que ven en esa pantalla es un estado de la República con sus alumnos tomando la clase.
Ahora, tampoco suena descabellado, a lo mejor sí lo podemos hacer. Lo importante no es si lo hacemos, lo importante es si no lo conocemos. Si no lo conocemos, estamos mal, ¿sí? Eso es como se están dando clases, no en la UNAM, eso sí, pero así están dando clases en el TEC de Monterrey, que también está en México, ¿no? Hay otras cosas, hay esto que hizo Google de todos los clásicos, hacer los libros digitales, esto de que uno entra a internet y todo Allan Poe, no sé, digital, y lo bajan, pero nunca lo leen, ¿no? Pero ya tienen un archivo de un montón de libros para un día que tengan tiempo leerlo, ¿no? O leerlo en su celular, van a usar lentes antes que nosotros, ¿no? Entonces, hay que ver, de verdad el mundo está más allá de las tecnologías, pero las tecnologías están para servirnos y ese es un ejemplo. Y no es nada imposible. Eso quiere decir que yo podría estar hablando aquí, me podrían estar viendo en cualquier lado, así, sentada en una mesa y lo que estoy diciendo. Eso es muy interesante, más para los jóvenes, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no quiere decir que lo tengan que hacer en su escuela, pero sí tienen que hablar de que existe en su escuela, ¿no? Bueno, ya hay bibliotecas en otros países que prestan los libros ya digitales. O sea, ya no es no te llevas el objeto, sino que te llevas el archivo que caduca porque tiene una clavecita y a los 3 semanas ya no sirve. Entonces, si quieres que te presten otro, tienes que volver a ir. Eso ya está pasando en las bibliotecas también. Y bueno, pues ya es casi concluyendo. No se trata de tener toda la tecnología necesaria, se trata de innovar dentro de los espacios que tenemos. Entonces, empecemos por querernos volver unos buenos bibliotecarios. Eso quiere decir que seamos unos buenos estudiadores o investigadores del campo en el que estamos interesados, que nos volvamos unos atentos oídos a la gente que está con nosotros y qué está requiriendo la gente, que nos demos unas vueltas a donde quiera que vayamos para ver qué libros están, porque, y lo vuelvo a decir, yo digo Yuya y todos saben quién es Yuya, ¿no? Pero eso, pues porque a lo mejor tiene un mercado publicitario alrededor enorme, pero en las librerías van a descubrir muchas cosas que están sucediendo. Entonces, ustedes sí son responsables de saber lo que tienen que saber y lo que está pasando en el mundo. Entonces, muévanse, vayan a todos los lugares, no busquen en internet, porque en internet, entiendan, solo está lo que los demás quieren que sepamos. Entonces, busquen lo que no nos están enseñando, porque ahí está el valor y lo que se está necesitando, ¿sí? Hacer lugares especiales. Por ejemplo, en la Biblioteca de México hay los acervos de bibliotecas de escritores famosos, como el de Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno puede ir a esa biblioteca con sus alumnos, o puede ir solo y grabar un video con su celular, o puede ir solo y no grabar nada más tomar notas para decirles, a ver, a Monsiváis le gustaba leer sobre el fútbol, leía cómics, empezar a conocer lo que ya tenemos, porque está la biblioteca de Octavio Paz, está la biblioteca de Monsiváis, en la UNAM tienen la de Pellicer y la de, no sé, tienen, no sé qué más, no me la sé bien, pero en todos lados hay bibliotecas que cuando se murieron los autores las donaron sus familias, ¿no? La de Heraclio Cepeda se la llevaron a Chiapas ya. Entonces, esos son lugares, no nada más para conocer lo que le gustaba al autor. Sí es importante ver, porque son escritores importantes, porque trascendieron, pero le podemos decir a los que estamos enseñando, mira, él sí leía esto, porque hay también, yo no puedo leer, no sé, yo sí leí Juventud en Éxtasis, porque se la dejaban a mis alumnos, ¿no? No a mis alumnos, a mis sobrinos, y a muchas escuelas les dejaron leer Juventud en Éxtasis, y yo oía muchas críticas horribles de Juventud en Éxtasis. Bueno, para saber y poderlo criticar, cosa que no haremos hoy, tuve que leerlo, ¿no? Hay que leerlo. Si están leyendo Cañitas, que yo nunca leí, pero un día lo leeré, pero todas estas cosas que estamos oyendo, hay que leerlas, ¿no? Esas sombras de Grey. Intenté leer Harry Potter, no sé, leí un libro y la verdad a mí no me enganchó, pero entiendo que es como otras. Entonces, si uno va leyendo lo que está escuchando, sabe cómo va a dirigir. Pero bueno, hay excelentes escritores mexicanos escribiendo fantasía, ¿no? Escribiendo ciencia ficción, escribiendo novelas que son
digo, para nosotros, sobre nuestra cultura, que habla de nuestros espacios, de nuestros estados, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? ¿No? ¿Por qué no? Y no es culpa de los escritores, es que tampoco haya un público, o sea, los que se supone que tenemos que hacer que los libros se lean, tampoco estamos haciendo que ellos se acerquen a esos libros, porque tampoco los estamos leyendo nosotros. Entonces hay que ver qué está pasando con nuestros escritores, con nuestros ilustradores, con nuestros editores, no con la industria editorial. Hay que tener bien claro qué está pasando y cómo se está caminando la cadena del libro. Volvamos a cerrar la cadena del libro, pero para nuestras comunidades. Yo les aseguro que eso va a ayudar muchísimo a que la gente genere como mucho bienestar, mucha seguridad y mucha conciencia de lo que está pasando. Ya casi acabo, no se duerman. Bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Que es hacer que de manera atractiva fomentar la lectura, pero eso uno puede hacer lo que quiera. No sé, en Huatusco, que ya les contaré la historia, cuando yo llegué a este centro, para esto es un centro que se llama Juan Pablo II. Es de particulares, está financiado, pero se ríen, pero vean, escuchen lo que hicieron. Está financiado por unos padrecitos religiosos de Canadá. ¿Qué nos importa? Les están dando dinero, ¿sí? ¿Qué está pasando en ese centro Juan Pablo II? ¿Qué nos importa también que se llame Juan Pablo II? ¿Sí? Hay que saltarse las barreras de los prejuicios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos padrecitos de Canadá les están dando un montón de dinero a estos particulares para que tengan su centro cultural, que tiene una biblioteca, un taller de lectura para jóvenes y para niños, un taller de pintura para jóvenes y niños, un taller de edición, de comprensión de lectura. Hay un montón de cosas y todos los niños de Huatusco están recibiendo toda esa cultura que muchos niños de la Ciudad de México no tienen, ¿no? Financiado por los padrecitos de Canadá. ¿Qué nos importa? ¿No? Hay que buscar esos apoyos, porque a los extranjeros les encanta decir, mira, los apoyan, mira, pobrecitos, hay que ayudarlos, pues que nos ayuden, ¿no? Hay que ver cómo, pero para poder pedir esa ayuda hay que presentar un proyecto muy sólido, ¿no? Entonces, esa gente, con eso voy a cerrar, lo que estamos haciendo ahorita con el trabajo que están haciendo en esa comunidad, y que realmente son puros donativos que están pidiendo a editoriales. Son dos señores retirados. Bueno, esto porque cuando llegamos a buscarlos al centro era el tema medieval, entonces estaban leyendo literatura medieval y comida medieval y no sé qué, y los dos, que son un hombre de 70 y su mujer tendrá 60, ella no es tan grande, ella vestida de reina y él de rey, ordenando a los chavitos con una espada, ¿no? Ordenando a los caballeros, pero para eso pues ya habían leído, ya habían escrito, ya habían pintado. O sea, uno puede hacer lo que uno quiera, hasta el ridículo más grande puede servir para que la vida de un niño mejore, y creo que están en manos de nosotros todas esas cosas. Y bueno, lo que sí podemos hacer, ¿no? Primero, reconocer nuestras capacidades. Segundo, responder y respetar nuestras inquietudes. Acuérdense, uno no puede juzgar al otro porque no le gusta lo que a uno le gusta. No puede ser así. Lo que a mí me gusta y qué bueno. Y jamás voy a decir que lo que a ustedes les gusta está mal, porque yo no sé por qué les gusta. No soy ustedes, no estoy dentro de ustedes. No sé por qué les gusta lo que les gusta, ¿sí? Entonces, igual, prejuicios, juicios afuera. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo espero haberles dado muchos tips, porque sí pueden hacer muchas cosas, ¿no? Espero que de aquí ustedes quieran ser realmente unos promotores de la lectura y entonces se apropien de la cadena del libro y sean actores dentro de la cadena del libro en alguna manera. Si se vuelven editores sería lo mejor, porque de verdad que faltan muchos editores. Y ser editor pues cuesta mucho trabajo porque no estamos en la cadena industrial, pero tenemos una responsabilidad enorme ante los autores que tienen que ser leídos. Entonces yo necesito tener una buena relación con ustedes para que ustedes entiendan que lo que yo hago sí les puede servir para que hagan una mejora cultural en los demás. Entonces la relación de el que fomenta la lectura, del responsable de que el libro se lea con el que produce el libro debe ser muy estrecha y no existe. Me gustaría que, y no a mí, digo, si quieren, sí, vuelvo a vivir, pero no. Hay muchos editores, hay mucha gente haciendo cosas fuera del círculo comercial. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer?
lo que yo les dije, bueno, yo siempre me ha gustado la historia, siempre me ha interesado México, me interesa, a mí, de verdad, aunque suene horrible, me gustaría trabajar en otra región. A mí sí me gustaría que me dijeran, vete a vivir a la sierra de no sé qué, pero que tuviera yo la seguridad de tener trabajo y trabajar, ¿no? Que eso es muy difícil. Cuando uno, por fortuna o desafortunadamente, nació en la ciudad y luego se da cuenta de que todo está centralizado y que los editores también están todos en la ciudad, cosa que es absurdo. O sea, ¿por qué no hay editores en cada estado? ¿Por qué no hay gente apostándole a hacer su editorial en cada estado? ¿No? Todos quieren irse a la capital, como que eso se quedó, ¿no? En nuestra historia, y todo el mundo quisiera estar allá, pero allá es un caos. No hay necesidad. O sea, la necesidad está en cada estado y no hay nadie que lo esté atacando. Entonces, ustedes, por favor, de donde quiera que estén como trabajando, trabajen por su región y hagan sus proyectos ahí. No hagan un proyecto para irse a la capital, no tiene ningún sentido, ¿no? Háganlo donde están, desde donde están y con la gente que están. Entonces, yo quería rescatar la historia de México, entonces sí me metí a hacer unos estudios de maestría de México antiguo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el diseño, pero porque yo quería hacer libros de México. Y lo hice, y bueno, editar infantil es como lo más difícil del mundo, no porque, ay, los niños, qué difíciles, no, porque cuesta carísimo hacer libros infantiles, ¿no? Hay que imprimirlos a color, hay que hacer cosas atractivas, es un compromiso diferente. Y yo lo veía muy lejano, pero bueno, después de 20 años, o sea, no crean que la editorial nació ayer, llevo 20 años editando autores mexicanos, muy enfocada en México, en mis autores, en lo que México necesita. No me importa si traen extranjeros, si el malinchismo perma todo lo demás, o sea, no me interesa. Yo siempre he visto a México y por fin llegué a tener esa colección infantil, ¿no? Ahora, los libros no desaparecen definitivamente, la tecnología tampoco, están caminando juntos y estos libros son la muestra. Hay muchas editoriales comerciales que no están haciendo eso. Hay un brillito ahorita inicial en sus billetes nuevos, no sé si ya les vieron la realidad aumentada. Bueno, ya vieron que el trenecito camina y que... Ok, bueno, los libros estos que ven aquí enfrente tienen realidad aumentada. No camina el trenecito, o sea, se anima cada página y lo pueden escuchar en la lengua indígena, lo pueden escuchar en español y lo pueden escuchar en inglés, ¿no? Estos libros fueron hechos por una editorial pequeña mexicana después de mucho trabajo. Y ustedes están bien chiquitos, entonces tienen mucho trabajo, mucho que hacer. Entonces, estos libros ya son una realidad. ¿Por qué no hay ruido? Pues porque los grandes editores estaban entretenidos en vender, ya no voy a decir, pero sí, Yuya. Entonces, mientras nosotros, los que estábamos chiquitos haciendo cosas que sí resulten, estamos ya, ahorita ya estoy yo trabajando en libros para adultos que ya tengan esta tecnología, no nada más de infantil. Bueno, ya hicimos esto desde 2012. No hice libros en lenguas porque este año es el Año Internacional de la Lengua Indígena. Eso fue una fortuna de coincidencia que existen en la vida, ¿eh? Y hay que tomarlos en cuenta y hay que hacer cosas con las coyunturas. Pero bueno, a mí me está favoreciendo porque hay una colección de libros en lenguas que yo tengo desde 2012 trabajando, en la que 4 de mis libros ya tienen realidad aumentada, ¿no? Entonces, y eso lo hice no pensando en que iba a haber el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ni de que iba a haber este gobierno este año. O sea, yo nunca pensé, o sea, no adivinas el futuro, pero si tu proyecto es bueno y crees en tu proyecto, y si estás moviendo de alguna manera afuera, pues tu proyecto se va a ver un día. Y cuando te digan, ese proyecto me interesa, vas a decir, uff, ya lo hice bien, mi proyecto valió la pena. Un proyecto vale la pena cuando alguien llega y te dice que está bien, ¿no? Que le sirvió, que lo tiene, que lo guardó, que lo movió, ¿sí? Como yo, que no se me olvida de Marianela, ¿no? Hay muchas cosas que nos mueven, hay que hacer que la gente se mueva, ¿sí? Les traje un videíto. Bueno, al final esto, es, lo que sigue eran como los títulos que ya llevo, son 9 y 2 en producción, que ya también se están haciendo en lenguas. El del tigre y el conejo es el que ya se va a hacer ahorita la realidad, la vamos a lanzar en el libro en la Feria del Zócalo.
Pero bueno, esto es, bueno, esos son los libros de la colección. Y como ven, hay varias lenguas y vamos a sumar todas las lenguas que se puedan. También lo interesante de esa colección es que yo no es que me ponga a leer libros, ni lea diccionarios, ni nada. Trabajo con investigadores y con hablantes de las lenguas, pero desde el principio, que yo conocí en la universidad donde estudié la maestría. Entonces, todos mis libros han sido producto de maestros, ¿sí? Insisto, la relación maestro-editor es muy importante. O sea, yo no me metí a la maestría para yo escribir mis libros y para yo hacer mis investigaciones. Yo no me da tiempo de ser investigadora y editora, no puedo. Necesito los que generan el conocimiento, que me den su información para que yo pueda hacer estos libros, y mi labor es llevar esto a los demás y que lo lean, ¿no? Y entonces cerramos la cadena de libros. Yo soy parte de la cadena. Yo no escribo, hago dibujo, no. ¿Sí? Soy solamente uno de los eslabones de la cadena. Háganse un eslabón de la cadena del libro. Si realmente aman el libro, háganse una cadena del eslabón. Y ya para final, es esto de lo que les decía yo de Huatusco. ¿Qué me encontré? Bueno, me encontré estos cuentos escritos con la caligrafía de los niños, unos dibujos, ¿no?, de clases de pintura que les habían dado el maestro de pintura, y querían hacer un libro, ¿no? Pero un libro como hacemos los maestros a veces para que se lo lleven a su mamá o lo que sea, ¿no? Entonces, el dibujo del niño, el cuento escrito por el niño, que es muy difícil de leer o no invita, y yo les dije no, o sea, no. Es como esto. Es que si vas a hacer libros para indígenas, pues tienen que ser casi de papel revolución, ¿no? O sea, porque haces un libro. Ha sido muy difícil que la gente entendiera. Los mismos investigadores no entendían cómo podíamos traducir una investigación a un libro infantil. Primero no sabían qué decir porque están acostumbrados a hablar con adultos y académicos. Ahora ya hacen chistes y se disfrazan y hacen lo que sea, los autores, los investigadores, ¿no? Ya vimos que estos libros no eran dirigidos al pueblo indígena para rescatarlo y pobrecitos, no necesitan, no. Era para rescatarnos a nosotros de nuestra ignorancia y de que no sabemos la historia de México y de que no conocemos las lenguas. Y entonces escucha cómo se oye la lengua y entonces ponla al mismo nivel, porque cada libro tiene las 3 lenguas, cada página, ¿no? O sea, la lengua indígena no es menos ni que el inglés ni que el español, es una manera de reivindicar el conocimiento. Bueno, esto se logró. Son libros para nosotros, ¿eh? No son para que les llevemos cultura a los pobrecitos indígenas que no saben nada, no ese es el objetivo. Entonces son libros para que nosotros sepamos lo que nos estamos perdiendo nosotros de nuestra cultura y por qué no nos reconocemos y por qué seguimos yendo a comprar libros extranjeros en vez de buscar aquí escritores e ilustradores mexicanos. ¿Por qué estamos haciendo todo eso? Porque no nos conocemos, hay que conocernos. Y entonces, lo que yo les sugerí en Huatusco es hacer un libro como estos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues escribir las historias, ¿no? Que es en ese cuadro beige. Está el cuento que escribió el niño, evidentemente editado, ¿sí? Porque hasta a los escritores se les edita. Ningún escritor entrega su libro y así como lo entregó se publica, ¿no? Todos los libros son editados por el editor o por un responsable o por un consejo editorial, ¿no? Y entonces hay mala redacción a veces, hay pérdida de personajes a veces, hay faltas de ortografía a veces, es normal, el creador está creando y hay una corrección. Entonces aquí hubo corrección de los creativos que son los niños. Y para rescatar su caligrafía, pues si lo ven por ahí se ven texturas donde está la caligrafía del niño. Entonces cada cuento que escribió el niño, que ya se editó para que pueda ser vendido en una librería, ya tiene la caligrafía del niño, que es su identidad, y entonces estamos proponiendo, por eso, lo que ustedes hagan con una alianza, con una buena idea editorial, podemos hacer libros que se pueden vender además, ¿no? Y que pueden ser importantes a lo mejor para los extranjeros y en los dibujos, y aparte transmiten cultura, porque este es un ejemplo, pero hay dibujos que tienen al abuelito trabajando en el campo, entonces es nuestra realidad. Esos libros son más importantes que los del oso ruso, ¿no? Cómo viven los mexicanos, y entonces los extranjeros a lo mejor sí empiezan a comprar libros mexicanos, porque este libro yo lo voy a comprar para que en mi país sepan cómo son los mexicanos, ¿no?
pero parece que México solo quiere saber cómo es todo el mundo y no le interesa cómo es él. Entonces, bueno, ya no se duerman, ya acabé. Pues espero haberlos movido, espero en unos años, si sigo viva, verlos como editores, ¿no? O autores. Gracias. Y les traje un video de la realidad aumentada, lo ves, está un poco para que vean, aunque aquí están los libros y pueden bajar la aplicación y si los quieren ver, los traje para que los vean, pero traje un pequeño video, si no tienen mucho sueño, para que lo vean, de cómo es la realidad aumentada. Está al lado de la presentación. Ajá, ¿Tiene audio? Sí. ¿Se oye? Voy a pasar el micrófono para... ¿A dónde? la tecnología. Y un poco más grande. Si está conectado el... Dígana, si está conectado no se va a escuchar el volumen. Son aplicaciones que pueden bajar a su celular, son gratuitas. Y fue el sacrificio del señor Tlahuache y admirado surgió de Mictlantecutli y Miquistli, Otlaquish, y Tlacamitilis y Tlacuatzintecutli, igual, Motetzahui, Oquisinhuecatlac, y Natoyac, y Ojimechico y Omillo, Yoro, Sello Wali, y Tlacuatzintecutli, y Temoaya, y Cochayotilis. Una noche que el señor Tlacuache buscaba la cena, descubrió muchas gallinas y entró utilizando su cola para que ellas lo siguieran pensando que Seyowali y Tlacuatzintecutli y Temoaya. One night, Mr. Possum was searching for his supper when he discovered lots of hens and went in among them, using his tail so that they would follow him, thinking he was a delicious worm. Ya, es un ejemplo. Gracias. Además, no es para que ustedes lo hagan. Es para aplaudirlos a ustedes, porque la labor de ustedes es lo más importante. Y que entiendan que eso se está haciendo en México, ¿no? Y que no lo tienen las otras editoriales grandes, esos de los libros de pasta dura y esas cosas. Los tenemos los pequeños que estamos aprovechando el campo que los demás dejan abierto por estar preocupados en vender sus libros. Entonces,
por favor, ayúdennos. Necesitamos la generación nueva para que esto no se muera. Y el libro no se muere, y ahí está la tecnología con el libro, juntos, hoy, hecho por mexicanos. Gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Ya está ahí. Primero que nada, quiero agradecerte, agradecer a los profesores por esta conferencia, porque tu presencia aquí está pegando muy fuerte a mi persona, ¿no? Porque estás trabajando o estás presentando 2 ejes, la cadena de libros en los que yo trabajo. Yo soy de formación de literatura, ¿no? Entonces, yo trabajo, y tengo, porque yo fui de los creadores, una editorial de 8 medio, una pequeña editorial, apenas llevamos 3 años. Entonces, el campo editorial, si bien es hermoso, es increíblemente llenador, realmente es difícil la parte de la cadena. Y por ejemplo, nosotros hemos tenido, bueno, tengo 3 años apenas, ¿no? Entonces hemos tenido mucho problema precisamente en la parte de la impresión, del libro como el soporte físico que conocemos, ¿no? Entonces nosotros estamos apostando ahorita precisamente a la virtualización por bajo costo, no solamente como producto interno para la editorial, sino para poder llevar un costo bajo, ¿no? Porque efectivamente, mientras que una impresión te puede costar 60 pesos, si es demasiado pequeña la producción, por decir algo, porque no tenemos grandes imprentas, sobre todo a calidad, virtualmente lo podemos vender a $1, por ejemplo, ¿no? Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, desde la editorial, porque es muy curioso, porque yo el fomento a la lectura lo vengo haciendo desde que tengo 17 años sin saberlo. Precisamente son en unas cosas que se llaman juegos de rol, como estrategia didáctica, lo vengo haciendo en la editorial cuando ya la fundamos hace 3 años, y años atrás lo hacíamos por hobby, como talleres. O sea, nosotros implementamos la forma de vender nuestra editorial y nuestros libros de manera para jóvenes por medio de talleres de fomento de literatura oral, de teatro experimental y de taller de cómics o análisis de cómics. Entonces nosotros lo que hicimos fue intentar implementar, porque además mis socios de la editorial, que somos los que trabajamos y los que nos rompemos el lomo porque nos gusta la cultura, todos somos de formación antropológica. Entonces, si bien todos nuestros libros de la editorial que forman parte de nuestro acervo tienen la idea precisamente tal cual como tú, o sea, enfocarnos a nuestra cultura, a las investigaciones culturales o a las investigaciones de movimientos sociales. Por otro lado, tenemos a lo que son el consumo privado, que son todos los autores yucatecos, que generalmente son personas muy adultas, que tienen o sus propias historias o sus propias literaturas, que curiosamente, bueno, ellos los quieren para un tiraje muy corto para su propio consumo, ¿no? Entonces, el ver cómo después de 20 años has podido llegar a este punto, para mí es obviamente un enorme luz, o sea, se puede, efectivamente. Y por otro lado tenemos la parte de la biblioteca, porque yo, además de que trabajo en biblioteca, mi madre y mi tía fueron bibliotecarias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, yo nací en libros, crecí en libros y terminé trabajando con libros. Efectivamente, la parte de la cadena, ahorita que yo estoy trabajando precisamente en escuelas normales, es un poco más complicada cuando llegas a un espacio donde no tenemos espacios literalmente físicos, donde para mí, al mismo tiempo que en la editorial, sería más fácil, o sea, nosotros somos de la capital, ¿no? En la biblioteca normal. Sería tal vez más fácil poder hacer un acervo digital, porque no tenemos ni el espacio físico, ni hay los recursos para comprar más libros. Entonces, mientras que un libro te cuesta, no sé, 150 pesos, digamos 300, podemos comprar una edición digital por 40. Y el espacio virtual es mayor. Entonces, y aún así, el problema es poder actualizar el pensamiento precisamente de necesitamos un servidor interno para poder soportar una biblioteca, para poder ofrecer nuevos títulos más actualizados, por ejemplo. Entonces, toda esta presentación tiene entre un sabor muy dulce por mi parte privada, por el proyecto personal que inicié hace 3 años, inclusive antes de llegar a Normal,
Y por otra parte, bueno, si bien yo he implementado cosas de la editorial, sobre todo más que nada los talleres o la visión, ahora sí que sonará horrible, pero del mercado a la biblioteca, y el mercado de cómo hacer marketing con la biblioteca, también está este asunto, o sea, cómo podemos actualizar y justificar en un espacio cerrado como es, y cerrado me refiero a nuestros recursos son limitados, nuestros recursos son limitados para la biblioteca, ¿no? Entonces, o sea, tengo que analizar, yo se lo agradezco muchísimo. El segundo punto es, Yucatán tiene un gran historial de escritores, y por ejemplo, quiero mencionar que además, para las escuelas normalistas, hace como unos 8 años se creó la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán. Ellos, además de ser acervo histórico, tienen publicaciones, tienen una editorial, esta casa es de la SEP, allí en Yucatán, donde están publicando investigaciones históricas de procesos históricos de la educación, y tienen un proyecto precisamente sobre las escuelas normales de Yucatán, rescatar la historia de las escuelas normales de Yucatán. Entonces, definitivamente, seguramente hay editoriales en varios estados y hay esta opción de vincularlo. O sea, ahí sí, la Casa de la Historia de Yucatán, que también fue de creación de estudiantes de egresados de antropología, crean esto y ven esta necesidad y se están vinculando directamente con nuestras escuelas normales en Yucatán para poder extraer su historia, generar este libro y abrir ellos un canal, ¿no? Pues esa sería la idea, y eso es un poco pues lo principal de la ponencia, es exactamente que regionalmente generan sus proyectos. 3 años, eres muy joven y te felicito porque tengas una editorial. Hay que trabajar un montón. Yo he vendido mi coche, he vivido en la editorial, he rentado mi departamento, he hecho un montón de cosas para que esto no se muera. Si uno cree en el proyecto, sigue. Pasaron 20 años para que yo pueda estar frente a ustedes y hablar y contarles toda esta historia. Sí es una realidad. Otra cosa que es muy importante, lo virtual, la editorial virtual, las publicaciones virtuales sí son para uso interno de esta comunidad y de este proyecto que tenemos, está bien. Comercialmente no son un negocio. El último proyecto de libros digitales anuncia, o sea, hay un como reporte anual de cómo fue la venta de las... eso es muy importante que lo sepan. Hay un reporte, dice... Estados Unidos se baja del libro electrónico, Alemania se baja del libro electrónico, Francia se baja del libro electrónico. Nadie quiere el libro electrónico más que España. ¿Y saben por qué? Porque se lo vende a México. ¿Saben quién tiene en sus manos la editorial virtual, que quiere libros virtuales, y que de pronto la Secretaría se puso a hacer libros virtuales? Y hasta cuando nos apoyaban de alguna manera teníamos que hacer el libro electrónico y darle la versión. México, porque México lo hace porque quien lo controla es España. Aguas con lo que está pasando con el libro México-España, porque es muy importante, ¿sí? Hay que ver qué está pasando en todo el mundo, y no les traigo el reporte, pero podría ser otra plática. ¿Qué está pasando con el libro electrónico? Bueno, el primer mundo se baja del libro electrónico porque no es un negocio. Hace unos 3 años había libros así cosidos a mano, llegó esta cosa del romanticismo, de recuperar el libro como objeto, no sé qué, eso desaparece. Los libros alemanes vuelven a ser libros pegados con pasta blanda, costeables, todo. Entonces, por eso les digo, hay que saber qué está pasando afuera, ¿sí? Entonces, hay que apostarle a cosas que sean muy... Aunque se tarde 20 años tu editorial, mejor distribuye, mejor imprime, sigue con tus talleres, ese contacto con la gente es lo más importante. Me habían preguntado dónde encontrar los libros, perdón. Están en todas las librerías, resulta que ahora que no están. Afortunadamente es un proyecto bien colocado, o sea, Gandhi, Sótano, péndulos, tenemos una tienda virtual, pero otra cosa también muy importante de lo que dijo ella, no sé cómo es la compra del gobierno, pero ese es donde ustedes tienen que decirle al gobierno, necesito estos libros. No que la editorial llegue y le diga al gobierno, mira, tengo estos libros y estos son los que les manden. Ustedes hoy se están enterando que hay ciertos libros, no porque sean míos,
seguro hay otras ponencias. Ustedes pueden sugerir, me gustaría tener estos libros, o queremos libros de este tipo, no sé qué, porque no lo tienen que invertir ustedes, pero el gobierno sí puede acercarlos, o a lo mejor no compran libros, pero a lo mejor hacen que uno de mis autores, o el que hace la realidad aumentada, o el que escribió, vaya a su normal y les dé una plática. O sea, eso sí se puede hacer, esas vinculaciones, pero depende todo de ustedes, ¿no? Ya me leí mucho. Vamos. Allá había una... Gracias, Sara, de la hermosa ciudad de las canteras rosas, de Michoacán. Me da mucho gusto que una persona tan joven haga tantas cosas. Gracias. Parezco más joven. Sí, está muy joven. Muchas gracias. Y una humilde experiencia que tenemos en Morelia. Estamos en una asociación de bibliotecarios en AMBI, la Asociación Michoacana de Bibliotecarios del Estado. Nosotros el Día del Libro y el Día del Bibliotecario hacemos en plazas públicas. Primero le llamamos el kilómetro del libro y después el trueque del libro. Y nos llegaron libros que algunos de nosotros de mi edad ya avanzadita nos enseñamos a leer en los libros de la madre patria, ¿recuerdan? Y dijimos, ¿y estos libros qué vamos a hacer con ellos? Los niños eran los que iban, oye, ¿te puedo dejar mi libro? Hasta llevaban de Superman y cosas así. Y me das de la madre patria, ¿por qué? Porque ellos quieren saber el origen de dónde sus papás empezaron a leer. Y créanme que ha sido una cosa maravillosa, que quisiéramos que fuera cada mes, y hemos tenido donaciones ahí que llegan y hacen trueques, o de instituciones, y los seleccionamos y los vemos a qué biblioteca y los subimos a la página, y es una actividad muy muy hermosa y sin costo, la verdad. Sí. Solo el municipio nos presta el espacio, nos presta ahí unas mesas y ya, y es estar todo el día en el sol, pero es algo muy muy bonito. Y yo tengo 27 años en la biblioteca, y a los 3 años me dijeron, ya para qué estudias, para qué, la biblioteca se va a acabar, van a cerrar. Y les digo, ahí dice que más vale una pálida tinta que una buena memoria. Y yo digo, más vale una pálida tinta que una buena tecnología. Las bibliotecas y los libros no se acaban. No. Ojalá depende de nosotros y de ellos también. Ojalá que hagamos algo y que esos libros no se acaben porque están arrumbados o por la polilla, que se acaben por el uso. Claro. Y hagamos espacios libres así. Claro, felicidades. Gracias. Y otra cosa así como oportunidad, no sé si recuerdan, bueno, ustedes no, pero nuestros abuelos y estos sabían más que nosotros, eso es increíble. Sí, y yo siempre pongo de ejemplo este juego, el maratón, porque yo jugaba con mis tíos y todos ganaban, todos se sabían todo, la geografía y la historia, y como que eso se ha perdido, porque faltan estos nuevos editores que vinculen la actualidad con la historia. Y es un trabajo, niños. Pues entonces con el libro aplica muy bien la frase del dramaturgo de los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Y con su contribución y con el desafío, la invitación que lanza a las nuevas generaciones, pues entonces el libro tiene futuro. Sí, por supuesto. Muchas gracias. No se morirá. Gracias. Muchas gracias por su conferencia. El maestro José Fernando Torres Colle, director de la Escuela Normal del Fuerte, sede Mazatlán, le tiene un presente. Aquí van a estar los libros si los quieren ver, o afuera, o no sé dónde. A ver, la editorial se llama Editorial Resistencia, y así se llama hace 20 años, no tiene nada que ver. El correo de la editorial es resistenciaeditores@yahoo.com.mx. Les digo, sí podemos, por ejemplo, vamos a ir a
porque hay un compañero que conocí en la feria de Jalapa y vamos a ir ahora a una feria de la normal en Jalapa en noviembre. O sea, poder llevar a un autor que va a presentar lo de la realidad aumentada y eso. Entonces sí pueden contar con eso. Nosotros felices de que esto se conozca y que conozcan los autores y también nuestro de literatura y estas cosas. Todo el catálogo de la editorial está en la página que es www.editorialresistencia.com.mx. Ahí está como todo. Estamos en redes sociales y es imposible hacerse a un lado de las redes, eso también hay que entenderlo, ¿no? Y el teléfono de la editorial es 55 52 12 0015. Y yo soy Josefina Larragoiti. Tengo ahí un equipo de jóvenes, trabajo siempre con gente muy joven. Gracias. Yo no programo, pero sí. Conozco muchos jóvenes que lo hacen. Gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Maestra Josefina Larragoiti. Vamos a pasar al momento de los talleres. En el Salón Reino de Granada